San Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. En el control máster de Decon y Puc Diamante, nuestro hermano Fabián Rojas, como siempre allí, y también nuestro hermano Jainer Botina. Estos jóvenes que han estado haciendo posible esta transmisión. Bueno, Jainer ya como que le ha ido cogiendo un poco el ritmo al asunto. Vamos a ver cuándo le toca solo. El mellizo hace como un mes, le tocó por primera vez solito y bueno, lo hizo bien. Siempre hay alguna que otra cosita, pero eso poco a poco se va perfeccionando. Gracias a Dios. Y recuerden los que están haciendo el curso de manejo de Photoshop. Comuníquense por el interno con el hermano Fabián y el hermano Alexander para mirar horario y continuar con ese maravilloso curso. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte alto no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar para que el Señor nos hable, nos enseñe, nos edifique su palabra. Esta mañana puede correr y ser glorificada en cada uno de nosotros. Hermano, no te olvides, la recomendación es ¿por qué no pasa? ¿Cómo decimos? Replica el link en su Facebook personal, mándelo, y a los contactos que usted tenga, envíeles. Amén, para que la palabra de Dios pueda llegar a los lugares más insospechados. Seguramente hay gente que necesitará una palabra esta mañana. Dios, gracias por la lectura de tu palabra. Aquí estoy delante de ti para exaltarte, para bendecirte. Necesitamos que tu unción, Señor, se manifieste mientras enseñamos tu palabra. Toca las fibras del corazón de las personas que están allí, Señor, detrás de sus equipos, pero conectados en el Espíritu. Mira a los amigos también que están allí presentes, toca sus vidas. Señor, que la palabra nos edifique y que al terminar este culto, esta mañana salgamos impactados por ella para hacer cambios en nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vosotros sois la luz del mundo. Muchas veces he predicado sermones sobre esto de ser la luz del mundo. Pero en esta mañana yo quiero volver a presentar desde otras perspectivas lo que significa esas palabras de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. No sé si de pronto ustedes es analítico, ¿no? Los que son analíticos no se quedan solo con la primera información, pero se dan cuenta que hay una revolución en este mismo momento ideológica en el mundo. No solo por cuestiones de la pandemia, sino por diversas situaciones que han venido pululando a partir de la primera mitad de este siglo, es decir, lo que va corrido 20 años, más o menos desde el 2010, ha venido un despertar ideológico en el mundo. Y quiero hablarles sobre una corriente que se denomina el nuevo ateísmo. Si no lo ha escuchado, investigue por internet, se va a dar cuenta. Es una ideología. Aunque muchos de estos personajes son científicos, hay algunos de ellos muy ilustres, bien formados en las mejores universidades del mundo, con unos fundamentos filosóficos teóricos muy fuertes, pero es una ideología. Ellos se autodenominan los brillantes, imagínense, los brillantes, y se ufanan de ser las personas que poseen una visión naturalista del mundo, libre de toda influencia religiosa
o mística. Es decir, ellos son una especie de gurús, una especie de budas, de iluminados que han alcanzado trascender lo que el mundo entero en 21 siglos no ha podido. Por lo tanto, ellos son los brillantes. Dicen ellos que por medio de la razón le ofrecen al mundo, le ofrecen a las tinieblas una irradiación de luz. Increíble. Una irradiación de luz. Libre, repito, de religión y de misticismo. Es decir, que para ellos nada que huela a religión sirve, nada que huela a cosas sobrenaturales, esa no es de su agrado. Pero la razón, el conocimiento, la reflexión filosófica y científica, dicen ellos, es la nueva luz que el mundo necesita. Y estamos combatiendo las tinieblas con esta luz, afirman los brillantes. ¿Qué quieren decir? Permítame, yo se lo traduzco en nuestras palabras. Esto quiere decir entonces que el mundo cristiano, nosotros los cristianos, según estas posturas, hemos perdido la naturaleza de ser luz. En otras palabras, hemos perdido el poder para alumbrar sobre la tierra, según estos señores. Y por lo tanto, todos los cristianos y todo lo que sea religión está en tinieblas. Terrible lo que esta gente está diciendo, está en tinieblas. Entonces ellos, estos sabiondos, con su conocimiento y a través de la razón, han creado una ideología conocida, repito, como el nuevo ateísmo, mediante la cual arrojan luz a muchos religiosos para que salgan de su ostracismo, para que salgan de sus tinieblas y se conviertan al nuevo Dios que se llama ateísmo. Alguien pudiera decir, pastor, eso es complejo. Bueno, ya ellos tienen formado todo, es una nueva religión. Pero, ¿qué podemos decir nosotros los cristianos? ¿Será que tenemos que guardar silencio, bajar la cabeza y asentir con ella, esperando que el nuevo ateísmo sea realmente lo que alumbre el mundo? Sabemos que con esta pandemia se percibe como si se estuviera cumpliendo en parte la profecía que dice que tinieblas cubrirían la tierra. Parece que centenares de demonios están regados en los aires por todas partes y se siente un ambiente lamentable de tristeza. Que hace que la gente pierda el deseo de vivir. Por eso se han incrementado los suicidios, los divorcios, la desestructuración familiar. Hay una crisis real que se está viviendo en el mundo. ¿Y dónde estamos los cristianos? Es probable que a causa de la situación, porque tenemos nuestros salones de predicación, podemos estar pensando como ellos. Bueno, nosotros ahora ya somos tinieblas porque no nos estamos reuniendo. Pero hermanos, no podemos creerle al diablo ni una sola palabra. Satanás es un experto en la manipulación, en manejar las emociones y los sentimientos humanos, haciendo que la gente pierda la fe. Pero esta mañana yo hago un llamado a todos los hijos de Dios. Aunque tinieblas cubren la tierra, nosotros seguimos siendo la luz del mundo. Es necesario que no lo pierdas de vista. Esto no lo atribuimos nosotros. El Rey de Reyes y el Señor de Señores nos regaló el honor de ser luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué es la luz? Mire, para poder definir la luz en términos de su naturaleza hay que acudir a alguna disciplina científica. Por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias duras como la matemática, la física, la astronomía y la química, ciencias duras porque se considera que son exactas, todo lo que esté fundamentado en los números dicen es exacto. Entonces desde la física se define la luz como la radiación electromagnética de fotones que se perciben con el ojo humano. Es decir, que cuando tú ves figuras, por ejemplo, el que está mirando ahí su celular,
Es porque hay unos fotones de luz que permiten que tus ojos capten. Recuerden que nosotros tenemos unos sentidos, la vista es un sentido. Entonces la vista lo que hace es que capta esos fotones de luz y nuestro cerebro interpreta esos fotones y le da la forma. Cuando tú ves tu celular, tu cerebro te dice que eso es un celular, pero tus ojos solamente están mirando millones de fotones. Como cuando los televisores viejos, ¿se acuerdan ustedes que se iba la señal y salían millones de puntitos? Así funciona esto. Entonces los físicos dicen que la luz es la radiación electromagnética de fotones que se pueden percibir con el ojo humano. Y ese tipo de luz no necesita del sol. Increíble. No necesita del sol. Y usted dice, ¿cómo funciona eso? Se lo voy a explicar de esta manera. Si alguna vez usted le han hecho algún trabajo, un conducto, me han hecho como 4 conductos, eso es lo más doloroso que hay. Eso, cuando uno van allá y le entierran ese arpón, es como un arpón, una aguja así de este tamaño, que siente uno que lo atraviesan acá y le empiezan a trabajar allí, y luego le empiezan a meter un tornillo, eso se lo atornillan y como si estuviera arreglando usted un tornillo de un carro. Eso es una cosa horrible. Pero, por ejemplo, los que nos ha tocado que ir a la clínica, al hospital, para algún tipo de trabajo, usted ha notado que nos sacan algo que llaman rayos X, o un examen, ¿no? De rayos X, para poder mirar más allá de lo que físicamente está puesto allí. No sé si me hago entender. Entonces, cuando me sacaron, por ejemplo, varios rayos X de toda esta mandíbula aquí, de toda esta parte, entonces el rayo X no necesita de la luz solar. Eso puede ser en la mañana, en la tarde, a la madrugada, a la hora más espesa. No, porque trabaja de otra forma. Fotones de luz que no necesariamente dependen del sol para funcionar. O los rayos beta alfa, que también se utilizan en las clínicas y en los hospitales. Es decir, que este tipo de luz, mis hermanos, no necesita del sol para poder funcionar. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios creó la luz independiente del sol. Bendito el Señor. Ojo con esto, que es muy importante. Y vamos a mirar, por ejemplo, Génesis capítulo 1:3. Abra allí la Biblia, por favor. Amén. O si los muchachos allí en Decon nos pueden ayudar poniendo el texto. Génesis 1:3. Mire lo que dice. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y entonces fue la luz. Punto. ¿En qué día creó Dios la luz? El primer día. Si estamos hablando del verso 3. Verso 1, principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Y dijo Dios, estamos hablando del primer día. La luz como fotones, amén, radiaciones, o como dijimos ahora, los fotones electromagnéticos que se mueven en el espacio, en el aire, fue creada el primer día, según ese versículo 3. Ojo. Pero como Dios nadie lo coge cansado, Dios tenía proyectado todo, estaba empezando una obra creativa, y Él sabía que iba a ser al fin y al cabo al ser humano. Iba a crear los animales, los seres vivos. Entonces, para que este mundo que Él estaba creando supiera qué es la luz, inmediatamente entonces dice el texto que Dios separó la luz de las tinieblas. Pastor, las tinieblas, claro, si lees el verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían. Imagínate, o sea, había un caos. Todo era oscuridad. Y cuando Dios crea la luz en ese primer día, para que se pueda divisar la hermosura de la luz, entonces Dios separa la luz de las tinieblas. Es decir, que las tinieblas tampoco se crearon a partir del sol. Antes que hubiera noche, ya había oscuridad. Luz y oscuridad ya existían antes que hubieran día y noche. Por eso los astronautas y estos expertos astrónomos, cuando nos presentan a nosotros todos los estudios que han hecho alrededor del espacio,
ellos hablan del espacio oscuro. Espacio oscuro, hay tinieblas. Escúchame bien, a años luz de distancia donde los rayos solares no llegan. Pero también han encontrado masas de luz donde los rayos solares no llegan. Si leemos el verso 4, yo tengo aquí una nueva versión, amén, la versión traducción en lenguaje actual, me dice el verso 4: al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad. Maravilloso es el Señor. Entonces, recapitulemos. La luz es solamente la radiación de fotones electromagnéticos que el ojo humano los puede percibir. Y dos, no necesita del sol para poder funcionar, para poder estar allí. Tercero, la luz fue creada el primer día, antes que hubiera sol. Y cuarto, ya estaban también las tinieblas, por lo que Dios separó la luz de las tinieblas. Vamos entonces a mirar cuándo fue creado el sol. Esto es muy interesante. Génesis capítulo 1, versos 14 al 19. Vamos a ver si Decon nos lo coloca allí. Génesis capítulo 14, capítulo 1, verso 14. Vamos a leer allí. Qué importante tener en cuenta estos pasajes que nos dan luz. Imagínense, estamos hablando de luz sobre lo que venimos hablando. Génesis capítulo 1, versos 14 al 16. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Esta ya es otra luz y otras tinieblas. ¿Ok? Y vio Dios que era bueno, verso 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Es decir, que entre la creación de la luz y la creación del sol pasaron 3 días. La luz el día 1 y el sol el día 4. Qué interesante. Y ojo, porque la luz que fue creada el primer día no iba a regular ni el día, ni la noche, ni la estación, nada. Simplemente era luz, así de sencillo. Pero cuando ya Dios crea el sol, entonces el sol sí sirve para regular las estaciones, para darle sentido y diferencia al día y a la noche de nuestra tierra. Bendito el nombre del Señor. Y con la aparición del sol, el caos terminó, porque la luz del sol es la fuente para la vida orgánica en la tierra. Es decir, para las bestias, para la hierba, para el ser humano, para la vida orgánica, la luz solar es imprescindible. Estamos hablando entonces de dos tipos de luz: una luz que proviene del sol y una luz que fue creada antes del sol. Amén. Pero nótese que la luz que fue creada al principio fue separada, creada totalmente distante del sol, y por lo tanto esa primera luz está por encima del astro rey. Al nombre de Jesús sea la gloria. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, desde el principio, hermano, vea, el libro de Génesis nos va a presentar a lo largo de sus 49, 50 capítulos, nos va a presentar todo lo que se va a decir a partir de allí en toda la Biblia. Por eso Génesis significa primero, orígenes. En el libro de Génesis están todas las doctrinas del Nuevo Testamento, todas. La unicidad. En el principio creó Dios, uno solo, y de ahí para allá no le pone nombre. Apocalipsis 22, 21 termina con un nombre: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay una armonía. En Génesis habla del principio cuando aparece la luz. En San Juan capítulo 1 aparece el principio cuando era el verbo. Es decir, el verbo que fue el que dio la orden, sea la luz.
en el capítulo 1 de Juan está actuando, y por eso dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oiga, qué cosa maravillosa. Por eso, esa luz que no es del sol, Dios la creó con un gran propósito, no solamente desde la perspectiva de la física, sino también desde la perspectiva espiritual. Y vamos a mirar, la luz en la Biblia tiene un simbolismo. Vamos a mirar, número 1, Salmo 104, verso 2. El Salmo 104, verso 2, miren ustedes cuál es el simbolismo de la luz. Salmo 104, versículo 2. Vamos a mirar. ¿Están allí? Está Salmo número 104, versículo 2, dije: el que se cubre de luz, así es, como de vestidura, y que extiende los cielos como una cortina. Noten ustedes, ¿quién es el que se cubre de luz? Según eso, la luz en este pasaje hace referencia a que Dios es luz. Pero la luz aquí no se refiere a la irradiación, sino a un contenido claro. Es decir, que Dios es la verdad. Dios es verdadero. El Salmo 119, verso 105, que lo conocemos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allí el símbolo de la luz hace referencia a la palabra de Dios, esa palabra que hace sabio al sencillo, esa palabra que ilumina el entendimiento, esa palabra que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Isaías capítulo 42, versos 6 y 7, la luz es símbolo de salvación y de liberación. ¿Qué hago aquí?, dice Jehová, si mi pueblo es llevado cautivo y continuamente es blasfemado mi nombre. Por tanto, he aquí yo que hablo, estaré presente. Y luego habla de cómo la luz iluminaría a las personas. Eso indicaría entonces que la luz es sinónimo de salvación y de liberación. Lucas capítulo 2, verso 32, la Biblia dice que Simeón, cuando recibió al niño Jesús para presentarlo, lo levantó delante de Dios y dijo: este será luz para las naciones. Gloria al Señor. En otras palabras, nos va a decir que la luz está representada en una persona, y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Con razón fue que él después dijo durante su ministerio público: yo soy la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al nombre de Jesús sea la gloria. Pero hay algo más todavía. Ojo, porque me llama tanto la atención que hay una especie de antítesis allí en ese pasaje. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 7. Miremos a ver, San Juan capítulo 1 y el versículo 7. Dice así: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Oiga eso, hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, ahora sí ya se refiere a alguien que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cuando se habla de luz, entonces hay una antítesis. Noten ustedes que la Biblia en Génesis 1, 2 dice que había un caos y estaban las tinieblas. Pero cuando Dios crea la luz, automáticamente se hace un contraste entre luz y tinieblas. Y lo que Dios hace es separar lo uno de lo otro. Cuando hablamos de luz y tinieblas, estamos haciendo una antítesis. La una se opone a la otra desde el principio de la creación. Y esa es la razón por la que Dios las separó. La luz es hermosa, las tinieblas generan pánico, horror, miedo. Y esa luz y tinieblas desde el principio está representando algo espiritual. Está representando los perversos, los malos, los que se oponen a la luz, los que no quieren obedecer al Señor Jesucristo.
Y la luz representa a aquellos que han recibido a Jesucristo y que Él les ha iluminado el entendimiento, el camino, y por supuesto tienen una senda abierta para entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo: no se puede encender una lámpara y se pone debajo de una mesa. Eso es una locura. Si usted quiere luz, póngale en el lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y esa frase dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Y aquí llegamos a otra antítesis. Normalmente siempre decimos que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, pero eso se refiere a otro tipo de obras. Esas obras que nosotros hacemos, con las que ganamos autoestima, autoimagen, que hacemos que la gente nos aplauda, esa es la que el Señor dice que nadie sepa. Si lo hace tu derecha y si tu izquierda te dice que nosotros dos somos uno, sí, pero no. Sí, pero no. Pero aquí el Señor dice: así alumbre vuestra luz para que vean los hombres vuestras buenas obras. ¿A qué hace referencia? Al testimonio. Es lo único que nosotros necesitamos mostrar para que la gente se dé cuenta. Tu testimonio, tu forma de vida, tus creencias, cómo te comportas, eso es necesario que el mundo entero lo vea, que tus vecinos sepan. Porque si tus vecinos no saben, no te conocen, no saben qué crees, qué vives, qué tipo de vida tienes, entonces tu luz está puesta debajo de la mesa. Y Dios no quiere que eso suceda. Por eso separó la luz de las tinieblas, para que la luz ilumine y las tinieblas siempre estén abajo. Cuando la luz está arriba, todas las tinieblas desaparecen. Hay creyentes que andan con su lámpara escondida, andan cabizbajos, llenos de miedo, de temores, de angustia, de incredulidad, y las tinieblas están encima. Pero esta mañana hay mucho poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Se necesita, mis hermanos, que tu luz alumbre aún en medio de las tinieblas de esta pandemia. Todo el mundo tiene que saber que el diablo no nos ha callado, no ha podido cerrarnos la iglesia, cerró los salones, pero la iglesia está más viva que nunca. Y esta mañana hay que seguir anunciando que Jesucristo es la respuesta para un mundo en crisis. A su nombre sea la gloria. Por eso Jesús afirma contundentemente que nosotros somos ahora la luz, dando a entender que hemos pasado de tinieblas a luz, del pecado a la santidad, de la condenación a la salvación. Ahora nosotros somos luz y no podemos seguirnos comportando como cuando estábamos en el mundo. Uno en el mundo no le importaba que lo vieran borracho. Es más, se sacaba pecho cuando se estaba tomando la platica de la comida. ¿Sí? Algunos hermanos que estaban esclavizados del vicio sacaban pecho y vengan amigos míos, y gastaba el día viernes y sábado y llegaba a la casa sin un peso, y su mujer y sus hijos aguantando hambre. Y aunque entraba en conflicto con ellos, cada 8 días era la misma, porque sacaba pecho. Es que yo sí le gasto a mis amigos, yo sí soy un bebedor. O cuando se fumaba la marihuana, el bazuco y todo este tipo de cosas. Oiga, usted vivía en tinieblas y no se avergonzaba, pero ahora que está en Cristo, ¿por qué te avergüenzas? Si ahora tú eres luz. Ay, que es que se burlan, pastor. De las tinieblas nadie se burla, porque les parece normal. Pero de la luz la gente se burla. Hubo un hombre que quemó 1000 bombillas. Dicen, no sé si será cierto o no, pero la leyenda dice por ahí que el hombre hizo prueba. Él dijo: voy a sacar un artefacto que pueda transmitir luz en medio de la oscuridad. Y dele 1000 bombillas se le quemaron, hasta que la última permaneció dando luz. Oiga, Thomas Edison, la bombilla. Y ahora todos disfrutamos de este tipo de material, de luz. Amén. Es una luz artificial, pero la tenemos porque hubo uno que pudo creer e ir en contra de lo que la mayoría pensó. La gente se burló, pero él logró establecer este artefacto que nos ha servido tanto desde el siglo XX para acá. Hermanos, aunque se te burlen, nosotros sabemos que somos luz, y no luz
luz artificial, tenemos al que es la verdadera luz en el corazón. Él es el que irradia en nosotros su luz. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, si somos luz, tenemos que ser transparentes y nuestra luz tiene que ser pública. Debe estar puesta sobre la mesa como una lámpara. Amén. Una ciudad, dice el Señor, no se esconde debajo de una montaña. Si ella está arriba, todo el mundo la verá. Y nosotros como colectivo somos como una ciudad. Pero ahora, bueno, el mundo está contento. 5 meses por lo menos en Colombia con los salones cerrados. Yo escucho a veces a los hermanos escribir por ahí. Ahora estaba mirando, iglesia, cuánto te he extrañado, escribió alguien ahí en el Facebook. Y de verdad ha sido un periodo muy duro, muy difícil. Hay algunos hermanos que han tirado la toalla, como dicen por allí. Cogieron la lámpara y la pusieron ni siquiera debajo de la mesa, la tienen debajo de la cama. La han apagado, se quedaron sin aceite para la lámpara. Pero este no es el tiempo para apagar la lámpara. Por el contrario, entre más densa sea la oscuridad, una pequeña luz alumbra completamente en un lugar oscuro. Al nombre de Jesús sea la gloria. Aleluya. ¿Para qué se enciende una lámpara? Para que alumbre la oscuridad. El faro alumbra en la noche y brinda orientación a la tripulación de un barco. Y si la luz del faro falla, la gente del barco está en peligro. Nosotros vamos en el barco de Dios. Vamos andando, mis hermanos, pero también llevamos el faro, llevamos la brújula, llevamos el timón, llevamos el capitán, y todo está oscuro. Parece como si estuviese a punto de caer una tremenda tormenta y estamos en alta mar, pero hay una serie de barquillas que van a las tinieblas porque no tienen toda la infraestructura que la iglesia tiene. Si nosotros apagamos nuestra luz, todas esas barquillas estarán en peligro de muerte. Este es el momento de brillar. El apóstol Pablo dice: señores, ustedes deben ser pequeñas luces que alumbren el lugar oscuro. Tu testimonio, iglesia, tu testimonio, joven, tu testimonio, señorita, tu testimonio, pareja, tu testimonio, familia, puede salvar a muchos aún en medio de estas tinieblas. Si no llegásemos nunca más a esa normalidad que teníamos antes, pues por lo menos que les quede el testimonio de que la iglesia se mantuvo firme como la iglesia primitiva. Hubo de todo, pero ellos lograron trascender el tiempo y el espacio y crearon una historia para nosotros. Si el Señor no viene antes, tenemos que dejarle un legado, una historia, un vestigio de luz a los que vienen tras nosotros. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios te separó a ti de las tinieblas. No vuelvas a ellas, no te metas en ellas. Sigue en la luz, porque esto es para los que están en luz. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios, porque Él nos dio la luz. La Biblia dice que es Cristo el que ha resplandecido en nuestros corazones.